Nuestro sistema democrático no se estructura en torno a la participación directa, sino a la delegación. Somos nosotros los que concedemos nuestra potestad de opinión a representantes electos. Es el Parlamento, entonces, el poder del Estado de referencia de este sistema. Pero los datos dicen otra cosa. La cuarta encuesta Auditoría de la Democracia del PNUD dice que el 85% de los chilenos no confiamos en nuestros representantes. Pero esta es la única alternativa o la tecnología está abriendo nuevos caminos. ¿Qué pasaría si contáramos con un asistente democrático, experto en materia legislativas y conocedor de nuestras preferencias políticas? Pero si este experto no fuera humano, fuera un software impulsado por la inteligencia artificial, la innovación está en marcha. Los algoritmos están en pleno desarrollo. ¿Estamos listos para la llegada de la democracia aumentada, de una democracia 3D? Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Futuro Ahora. Es evidente que el mundo está cambiando, es evidente que está cambiando nuestras formas de comportamiento, nuestras formas de desplazamiento, nuestras formas de comunicación. Pero hoy ya estamos en un minuto que estamos pensando también si la tecnología y la ciencia podría estar cambiando también la forma en la cual ejercemos nuestra democracia. Y para eso nos acompañan dos importantes invitados, Matías Barkstedt, investigador asociado del Centro de Conflicto y Cohesión Social. Bienvenido, Matías. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Andrés Benavides, uno de las personas que podríamos decir pioneras de la Internet en Chile, con algunos emprendimientos en donde el juego y la computación asociada a eso está tratando de modificar la educación. Me gustaría partir, Matías y Andrés, con el estado actual del arte en términos de democracia. Hemos recibido diferente información, diferentes estudios en donde la democracia está en crisis. ¿Tú la ves así? ¿Estamos en crisis? Yo diría que es una pregunta hiper complicada, con muchas aristas, entonces depende. Si uno considera ciertas cosas, yo creo que hay signos bastante evidentes de situaciones entrando en crisis, pero por otra parte otros indicadores te dicen que no. No estamos viviendo movimientos de extrema izquierda, movimientos de extrema derecha, como sí están viviendo varios países que están en la órbita cercana a nosotros. Tenemos un sistema de partidos todavía más robusto que quizás los que se vive en Brasil, donde hay mayor capacidad de representación. Pero por otro lado también vemos que esos mismos partidos, si bien pueden ser más robustos que en otras partes, no son particularmente robustos. Los niveles de registro en los partidos políticos a raíz de la ley de transparencia hace 2 años atrás no llevó a grandes masas de chilenos a registrarse en los partidos, al contrario, esos números son bastante pequeños. Las tasas de participación electoral son bajas, las tasas de identificación con partidos políticos van bajando y bajando. La desafección política, a la que tú también te referías. Exacto, hay múltiples indicadores de desafección que van en creciente aumento, pero no desde hace 5 o 3 años, sino lo están haciendo de forma sistemática y más o menos lineal desde principios de los 90 en adelante, ¿no? Entonces, raya para la suma, yo creo que una democracia que tiene desafíos muy importantes, que hay que tomárselos muy en serio, pero felizmente, mi opinión personal sería al menos que la palabra crisis todavía es demasiado aguda para describir la situación chilena. Cuando hablamos de crisis política, pero si hablamos de democracia propiamente tal, yo me hago la pregunta, y también te la podría hacer a ti, Andrés, ¿nos sentimos realmente representados, por ejemplo, por nuestros representantes en el Congreso? Cuando uno elige a un parlamentario, lo elige por diferentes razones, pero esa persona después vota en representación de uno en diferentes proyectos, que muchos de ellos yo no sabía cuál iba a ser su opinión y tampoco le delegué en este representante mi visión respecto a cuál o tal proyecto. Antes de entrar en el foco más de tu campo de la computación, pero como ciudadano, ¿tú te sientes representado tu visión por ejemplo, con el Congreso, con este sistema de representación del Congreso? Bueno, ciertamente, según lo que Matías exponía, yo como ciudadano, de la perspectiva de un ciudadano, ¿no? Un estudioso del fenómeno, yo me siento representado por lo que dice. Siento que estoy en un país que tiene efectivamente un sistema más robusto que quizás de otros países. Sin embargo, la vida actual tiene un nivel de complejidad, de toma de decisiones, de convivencia, que ciertamente un grupo de representantes es quizás insuficiente para poder
abarcar la riqueza de esas interacciones. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que se da en el campo de la convivencia en los espacios locales, en los barrios, en las comunas, cuántas decisiones que atañen a las personas, que importan a las personas, en realidad participan muy poco en su definición. Ciertamente yo creo que hay posibilidades de hacer algo mayor con lo que se tiene, con los recursos que se tienen, que como estamos organizados hoy día. Sin ir más lejos, si uno va a un colegio y ve qué pasa en el momento al inicio del año cuando dicen vamos a elegir delegados, candidatos, voluntarios, los voluntarios Silencio son los que total. se quedaron en la línea mientras los otros retrocedían, realmente. Y eso es de alguna manera un indicador de que algo nos está pasando respecto a hacernos cargo de representar, de ser representados o de lo que entendemos por ser representados. Ser líderes y conducir o representar y en el fondo ser genuinos en la representación de otro es algo que está siempre ahí presente y no sé si las personas lo están haciendo bien. Matías, claro, yo entiendo que efectivamente hoy día estamos en una situación en que podemos ver diferentes expresiones de desencanto, de desconfianza que se traducen en desafección política. Pero pensémonos, tratemos de llevar la conversación a un concepto específico. Es la democracia representativa, tal cual la tenemos hoy. Ese sistema podría estar empezando a cambiar precisamente por estas visiones, por este sentimiento de que no me siento representado por nuestros personeros políticos como sistema, ¿no? Sí, mira, yo igual parto de la base haciendo como una declaración de intenciones, por decirlo de alguna forma. Yo igual tengo desde un punto de vista normativo, tengo una apreciación bastante favorable al concepto de democracia representativa. Me parece que el ser humano en las sociedades contemporáneas, Chile una de ellas, vive inmerso en un mundo muy activo, muy dinámico y de alguna forma yo creo que es difícil que nos planteemos como un modelo político donde todos participemos, porque no hay tiempo para eso, ¿no es cierto? A duras penas uno alcanza a lidiar con sus propias demandas cotidianas, entonces la idea de perfeccionar los mecanismos que nos permitan que nosotros elijamos de alguna u otra forma representantes que intentan de alguna forma con compromisos preelectorales y cosas por el estilo llevar nuestras preferencias hacia y transformarlas en política pública no me parece mala idea, yo creo que sigue vigente todavía. No obstante el hecho que con la tecnología, social media y votación electrónica y mil otras cosas más, eso se pueda perfeccionar y sí podamos complementar ese núcleo representativo con instancias más participativas. Yo creo que a Chile le haría bien tener, desde un punto de vista como constitucional, plebiscito, ¿no? Ya hay ciertos aspectos de política que son tan guturales, nucleares, tan emocionalmente cargados que de repente tener el influjo masivo de la posición de la ciudadanía sería muy favorable para la democracia, ¿no es cierto? Pero dicho eso, entonces, yo creo que el concepto de democracia representativa sigue vigente, ¿no? No obstante lo cual, en Chile tenemos hartos problemas con la democracia representativa. Tenemos un sistema electoral que probablemente mejoró en algunas dimensiones respecto al binominal que teníamos antes, pero todavía tenemos un sistema que es bastante desproporcional, que eran las grandes críticas que se le hacía al binominal. ¿No es cierto? Que en el fondo salen gente que no tenían mayoría. En Chile nos pasó eso en la elección pasada de diputados, que gente con bajos porcentajes fueron arrastrados. De todas maneras fueron arrastrados. Sí. En ese sentido, ya hay sistema electoral, y tampoco es mi área de mayor expertise, pero hay todo un mundo de ingeniería electoral, de diseño de sistemas electorales, que logra resultados mucho más proporcionales, de modo que la cantidad de votos que obtiene un partido, una coalición, se transforman en una cantidad bastante similar de congresistas en el Congreso. Y así mil cosas más, como están estructurados los partidos políticos. Pero tú diste justo en el punto en lo que podría ser, digamos, el interés de esta conversación. En la cuarta encuesta Auditoría de la Democracia del PNUD del 2016, es cierto, decía que el 40% de las personas valoraba todavía la democracia tal como la tenemos, pero sin embargo sentía que o funcionaba mal o funcionaba muy mal.
y cerca de los 78% en esa misma encuesta decía que las personas no se sentían representadas por el Parlamento, y subiendo en la escala, en un 80%, se hablaba incluso de que tampoco se confiaba en cómo se estaban tramitando actualmente las leyes. Tomando tu última palabra de que aun pasar a una democracia más participativa, más abierta, es complejo, porque falta tiempo. Pero precisamente sobre ese tema, sobre la falta de tiempo, es donde han empezado a surgir distintas alternativas, más bien del mundo tecnológico, del mundo de la computación, del mundo digital, que se plantean como una alternativa. ¿Cómo podríamos tener una democracia aumentada de alguna manera? ¿Cómo ves tú, Andrés, el desarrollo tecnológico en función de este tipo de situaciones, digamos, como mejorar la democracia, cómo mejorar la educación? ¿Cómo entra? ¿Cómo empieza a entrar el sistema tecnológico en estos campos? Bueno, ciertamente la tecnología puede representar un espacio de oportunidad para la ampliación de la democracia, desde mi punto de vista. Y cuando pienso en tecnología, estoy pensando en un amplio espectro de tecnologías, desde cosas que pueden parecer quizás más convencionales hoy día, hasta algunas que se ven muy avanzadas y que van a estar presentes en nuestras vidas muy pronto, cada vez mayor, como hoy día se habla de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y todas ellas representan oportunidad y también representan amenazas, son herramientas transversales. Pero pensemos en las oportunidades, pensémoslo de manera positiva. Ciertamente, hoy día, por ejemplo, estoy pensando desde la generación de políticas públicas, es difícil, tal como decía Matías, que las personas cuando hoy día tienen un recurso escaso como es el tiempo, quieran estar participando en todo. Pero quizás yo tengo algunos temas en los que sí me gustaría ser partícipe y que son muy específicos. Y las personas que estamos con esa misma disposición quizás estamos distribuidos en un amplio territorio. Entonces yo creo que, por ejemplo, hoy día hay una gran oportunidad que tiene que ver con la posibilidad de escuchar a las personas, no solamente en los periodos electorales. Escucharla significa, en el fondo, no solamente en una escucha directa, en el sentido de lo que me están diciendo, sino lo que me están queriendo decir. Hablábamos hace un rato, hay experimentos, por ejemplo, usando herramientas de lenguaje natural, de análisis semántico, que permite, por ejemplo, orientar con mayor claridad respecto a cuáles son las preocupaciones que está teniendo un grupo y tomar esas preocupaciones que sirvan de input para poder, por ejemplo, desarrollar unas políticas que sean más ajustadas a las necesidades de esos. Pero quien estaría escuchando sería un robot. Sí, pero yo personalmente... Pero expliquemos un poquito más cómo funcionaría eso. Claro, yo creo que aquí, en el fondo, hay desde aquellos que puedan pensar que máquinas inteligentes que son desarrolladas, no solamente programadas para tomar una decisión, sino que son mecánicas, sino más bien programadas para generar un proceso de aprendizaje continuo a partir de situaciones, como es lo que ocurre con la inteligencia artificial, podrían terminar siendo mejores tomadores de decisiones o representantes de los electores. Yo creo que el futuro está por venir y hay muchas cosas que jugar. Personalmente, mi primera aproximación es que me cuesta entender eso, o me cuesta aceptarlo propiamente tal, en el sentido que creo más bien en los modelos en donde las tecnologías soportan decisiones de humanos, de personas. Creo que hay ciertas liturgias, ciertos ritos que deben mantenerse más allá de la conveniencia o no que las tecnologías nos pueden ofrecer. Por ejemplo, quizás yo podría votar por internet, pero yo sigo pensando que el acto de ir a votar es tan importante, es importante en sí mismo. Pero tú has seguido el desarrollo de Internet en los primeros días como un pionero de Internet en Chile. Esto ha ido evolucionando muy rápidamente. Hoy día existe la tecnología, por ejemplo, te lo pregunto directamente, Andrés, para poder tener o desarrollar mediante algoritmos un asistente virtual que pudiese preguntarme y yo contestar y de alguna manera almacenar suficiente información para poder saber qué pensaría yo ante tal o cual ley. ¿Podríamos tener esa tecnología en desarrollo? Sí, yo creo que, mira, la tecnología no sigue una forma de desarrollo lineal, es completamente, está demostrado que es exponencial. Lo que nosotros estamos diciendo hoy día seguramente puede ser relevante. Hay una ley. Sí, claro, la ley de Moore. Eso en lo
O el costo tecnológico, ¿no? Sí, pero la ley de Moore, que específicamente para los microprocesadores se da de alguna manera, o sea, como la forma exponencial se da en muchas tecnologías, el tiempo que toma en que hay un adelanto es cada vez menos. Y los costos asociados a capturar, en el fondo, los beneficios de esos adelantos también van bajando. Pero yo creo que lo importante está en el propósito de por qué hacemos esto. Entonces, a mí me cuesta pensar en una tecnología que finalmente reemplaza el propósito final que tiene que ver la política, que tiene que ver con la convivencia de personas. Me cuesta pensar que una máquina pueda aprender de mí cuando yo en sí mismo estoy hecho de contradicciones y mis opiniones también van cambiando. Y van cambiando en la manera que se van modelando en la convivencia con otros. O sea, si tú piensas, si nosotros fuéramos predecibles de alguna manera, yo entendería que los electores no cambiarían de opinión de una elección a otra y los bandos o las fracciones políticas se mantendrían, y eso no ocurre. Entonces, yo no sé si estoy interesado en que haya una máquina que aprenda de mí, porque seguramente en algún punto al que va a estar prediciendo no soy exactamente yo. Entonces, sí, mira, va a ser aburrido lo que voy a decir yo, porque básicamente voy a ser eco de lo que va a decir Andrés, pero quizás con palabras un poco distintas nada más. Sí, yo también encuentro, tal como dice Andrés, que el potencial hoy día, al menos cómo se ve, esto puede cambiar mucho, ¿no es cierto? Pero al menos dados los instrumentos y tecnologías disponibles, es bien interesante el fenómeno que hay nuevas instancias de representación colectiva de opinión, como el sentir colectivo. Antes, básicamente, previo a la era de las encuestas, el sentir colectivo en el mundo político eran las elecciones. Correcto. Después tenemos elecciones y quizás protestas y cosas y sobre todo protestas y manifestaciones sociales, movimientos sociales. Pero los 90 en Chile y otros países antes se nos suman las encuestas como otra instancia de representación de las preferencias colectivas agregadas. Hoy día tenemos otros, que son los medios, los social media, Twitter, Facebook, donde gente expresa sus opiniones y hay mucha gente que también está publicando en los diarios las tendencias, el sentiment analysis, ¿no es cierto? Cómo van las percepciones sobre determinado tema en Twitter, cuál es el movimiento, las opiniones dominantes en Twitter. Entonces, y todo eso es input, yo creo que bastante rico para que legisladores, autoridades, sea en el mundo político o no político también, tengan influjo más dinámico, más constante de lo que son las preferencias de los chilenos. Y de modo tal que eventualmente los procesos de decisión y las tomas de decisión tengan ese influjo. ¿Cuáles son las preferencias chilenas? Dicho eso, también de acuerdo con lo que decía André, y esto hay mucha evidencia en el campo de opinión pública, psicología social, psicología política, las personas no tienen opinión, sobre todo en el mundo político, las personas no necesariamente tienen opiniones muy definidas, fijadas, atemporales sobre determinados temas. Al contrario, las opiniones se vuelven más volátiles, y esto uno lo puede medir como con encuestas panel, cuando entrevistas a las mismas personas por un periodo de tiempo, se vuelven más volátiles cuando son temas más específicos. Entonces, si tú me preguntas a mí, por ejemplo, hicimos en la Universidad Católica un estudio panel, que entrevistamos a personas con una muestra de adultos chilenos, ¿no es cierto?, de santiaguinos, en 2 puntos en el tiempo, 2016 y 2017. Entonces, si tú les preguntas a las personas la posición en la escala izquierda-derecha, más allá que hay un resto de las personas que no se identifica por rechazo a las categorías ideológicas, alrededor del 60% de la varianza de las respuestas, de la variación de la respuesta de la escala izquierda-derecha, de la segunda medición, puede ser explicada a partir de la posición de la primera medición. El 60%, no estamos hablando, es una buena capacidad, pero tampoco estamos hablando que estamos explicando todo. Correcto. Pero estamos hablando de la escala izquierda-derecha. Son las categorías como la dimensión política fundamental que atraviesa y que ordena la competencia política en Chile. ¿No es cierto? Entonces, si por ejemplo también hacemos lo mismo con religión, vamos a encontrar correlaciones un poquito más altas todavía. Pero si nos metemos en temas más específicos, como si usted apoya o no apoya reforma educacional, gratuidad, las opiniones se mueven mucho en el tiempo. O si nos metemos en temas como salud, criminalidad y con tópicos más específicos. ¿Y para qué hablar, me imagino yo, si nos metiéramos en temas como bien técnicos como reforma tributaria? Si creen las personas, si les preguntan a las personas están de acuerdo que haya como el sistema integrado y desintegrado, ahí vamos a ver mucha variación. Entonces hay un problema epistemológico básicamente. El problema epistemológico es, ¿tenemos nosotros como seres humanos en general opiniones cristalizadas sobre los fenómenos públicos? ¿O esas opiniones son bastante moldeables con el acontecer, con el suceder? Son contingentes a los eventos. Entonces la idea de que haya un procesador, y yo soy súper como pro tecnología, pero la idea de que haya un procesador que pueda hacer como un contrafáctico en base a mis influjos de mi verdadera opinión, es difícil en la medida que yo no tengo una verdadera opinión. Porque
mi opinión va cambiando. Correcto, correcto. Pero como se trata de un programa que se llama Futuro Ahora, independiente, los argumentos, yo siento que el argumento, lo que está detrás es que no creemos que eso pueda ocurrir o esperamos que eso no ocurra, pero tal vez eso puede ir independiente en lo que nosotros podamos analizar en términos de argumentos sociológicos o de lo que uno pudiese pensar. Puede tomar distancia del camino que toma la ciencia. O sea, la ciencia y los avances va de manera mucho más rápido de lo que podrían ser las políticas públicas. Estoy pensando en lo siguiente, para ser acotado. El mismo Facebook o toda la información que uno deposita en las redes sociales hace, por ejemplo, que un algoritmo podría conocer perfectamente cuáles son mis preferencias ante tal o cual situación. Pueden adelantarse a qué libros me gusta, cómo me he visto, qué colegios son mis hijos. De alguna manera, todos los datos que uno pone hoy día en las redes sociales configura una psicología, una forma de persona. Sí. Pregunto lo siguiente. Hoy día, y le contemos a la gente también, hay un científico chileno que trabaja en el laboratorio del MIT que está desarrollando un proyecto precisamente en esta materia, que se llama Agente Virtual. Lo que él propone, en términos muy simples, es crear un algoritmo que aprenda del ser humano, que pueda conversar en lenguaje natural con el ser humano para obtener una democracia aumentada, para aumentar la capacidad que tiene el ser humano de tener una opinión en una u otra materia. Y eso ponerlo al servicio de un parlamento virtual o otras plataformas. Y aquí hay un tema, tomando en cuenta que hoy día nuestra información está en las redes sociales. Un software podría conocerme perfectamente a mí cuáles son mis preferencias. Y las máquinas empiezan a aprender de uno. Ahí tenemos la inteligencia artificial o la computación cognitiva. Más allá de lo que nosotros creamos o no, pero la tecnología como tal, ¿puede hoy día, está en condiciones de desarrollar un algoritmo en donde pueda nutrirse a tal punto de lo que yo opino para representarme ante un parlamento? A ver, tecnológicamente tú puedes desarrollar esto. Yo no tengo ninguna duda, no solamente que se puede, sino que además que se va a desarrollar. Ese es un punto. O sea, se va independiente de lo que queramos. Sí, claro, se va a hacer, pero por supuesto, Sí, yo creo que cuando uno hace una crítica a un estado actual es porque está buscando también una mejor solución. Ciertamente en esa búsqueda yo creo que yo no negaría que un experimento como este se hiciera y que se probara, por supuesto. Ahora, a priori uno puede tener cierta aprensión o dicho de otra manera, más positiva. Creo que para que tenga éxito debería conservar algunos elementos de lo que ya existe en esta innovación, porque en el fondo lo constitutivo finalmente de la representación es que nosotros somos, finalmente tenemos la pretensión de ser una comunidad y de vivir juntos. Y en esa relación es que queremos que en el fondo nos representen, queremos ser escuchados, queremos a veces simplemente ser seguidores. Entonces, por ejemplo, cuando tú me hablas de un agente, yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la historia mía que va a recuperar? ¿Y en qué minuto yo voy a cuestionarme si lo que yo pienso está bien o mal, puesto que yo me desvié de lo que la gente está diciendo que yo pienso? Entonces, yo creo que eso sería un poco complicado. O sea, es como hoy día, cuando tú tienes una forma de gobernar o de hacer política que está basada, por ejemplo, en encuestas, entendiendo que es un instrumento en donde tú no sabes si en el fondo lo que tú tienes frente a ti es en el fondo un planteamiento de un futuro, de una visión de país, o simplemente aquello que se acomoda a lo que yo creo que las personas estarían dispuestas a aceptar. Entonces, yo prefiero pensar que los elementos que son centrales de la representación son aquellos que tienen que ver con que las personas sean partícipes en los espacios en donde participan, ¿no? Para mí, por ejemplo, es muy importante, estoy pensando, no solamente pensar en un parlamento, por ejemplo, en la relación de los ciudadanos con el Estado, con las agencias, a través de los instrumentos públicos, a veces de los procesos, de situaciones que son tan sencillas como, por ejemplo, que para hacer un trámite público, una agencia me pide otra información que otra agencia entrega y que en el fondo... Sistematizar mejor, digamos, la entrega de la información a partir de claro, entonces, que en esa relación yo solo veo pérdida, pudiendo hacer una cosa que sea más centrada en el ciudadano.
Veo experiencias interesantes, por ejemplo, de innovación pública, en donde elementos de co-creación, por ejemplo, de instrumentos públicos, se están incorporando. Y ahí la tecnología es una tecnología blanda, que es la tecnología, en el fondo, de hacer partícipe a los usuarios del diseño de lo que viene. Creo más en ese tipo de tecnologías que en realidad en una tecnología como la que tú estás planteando. No obstante, yo estaría dispuesto no obstante, digamos, se desarrolla igual. Claro. A ver cómo funciona. Y como para ir cerrando, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees, por ejemplo, que en algún minuto podamos estar discutiendo ya en términos concretos sobre tener una agente virtual que nos ayude a pensar mejor nuestras opiniones políticas? O sea, yo creo que sí. O sea, yo estoy más metido en el mundo como de análisis cuantitativo, de datos, y uno ve que toda como tecnología estadística es cada vez más sofisticada y uno puede estimar entidades, parámetros cada vez más complicados de estimar, ¿no es cierto? Y entonces, gente que esté desarrollando modelos hiperpredictivos con alta capacidad, o sea, eso está pasando. O sea, Netflix es sorprendente la capacidad que tiene de anticipar la serie que me va a gustar, ¿no es cierto? O Amazon la capacidad que tiene de anticipar el libro que me va a gustar. Pero esos modelos predictivos también están sustentados, y acá está como el otro lado de la moneda, creo yo, están sustentados en la calidad de la información, ¿no es cierto? Por muy flexible matemáticamente que sea un modelo estadístico predictivo, si no tiene buen input informativo, no va a hacer buenas predicciones. Entonces, yo haría una diferenciación entre los que son mis gustos sobre objetos culturales, como pueden ser series animadas, o películas, libros, donde presumiblemente no merece lo que hoy día me gusta. También me gustaba 10 años atrás, ¿no es cierto?, cierta estabilidad, con lo que pasa en el mundo político, que es un mundo mucho más incierto, que es un mundo donde las cosas son más contingentes, cambian. Ante cierto argumento surge en oposición otro argumento, pero si no hubiese surgido el primer argumento, no hubiese surgido el contraargumento. Entonces es ahí donde yo veo más dificultad. En el fondo, nuevamente, creo que es interesante, yo creo que es interesante pensar los dispositivos o las tecnologías como mecanismos que nos ayudan a ser mejores ciudadanos. Como ejemplo, a mí me encantaba para la elección pasada, la Fundación Ciudadano Inteligente tenía esta mini encuesta de 7 preguntas que te preguntaba sobre tus temas y después te daba el contraste con las posiciones de los candidatos. Entonces, esa tecnología está incentivando a mí como ciudadano a reflexionar más sobre cuál es mi verdadera preferencia, porque ex ante quizás no la tengo muy bien definida. Y también me plantea información relevante, quizás me está haciendo preguntas sobre las dimensiones políticas más salientes. Pero tengamos claro que esas preguntas las está haciendo ya un agente virtual, porque no es una persona, es un algoritmo, es un robot que está haciendo la pregunta. Pero yo estoy en la línea que plantea Matías, en el sentido de, yo siento que hoy día hay un cúmulo de tecnología que pueden ayudar a soportar mejor mi participación política o mi posición política o sustentar mejor. O sea, por ejemplo, la información sesgada produce actuación política sesgada. Pero hoy día, por ejemplo, si yo tuviese una herramienta que me ayudara, por ejemplo, a poner en contraste las distintas posiciones, por ejemplo, con un cúmulo mucho más grande de información que la que hoy día, por ejemplo, estoy recibiendo desde, no sé, desde la prensa, seguramente mi actuación va a ser más coherente. Yo creo que, en el fondo, yo no puedo ser un ciudadano si no soy responsable, si no soy reflexivo, si no me hago cargo. No creo en la delegación de mi responsabilidad como ciudadano en otro. Y por último, si puedo agregar un punto más, también hay un tema normativo, creo yo, porque así como está la dimensión participativa de la democracia, la dimensión representativa, también está la dimensión deliberativa. Que nosotros elegimos a representantes bajo este supuesto de que ese representante, hombre o mujer, tiene como la menor distancia ideológica entre, o sus preferencias políticas son lo más parecidas posible a la mía. Y tengo varios y elijo como el que tiene la menor diferencia, o minimizo la distancia política, por decirlo de alguna forma. Pero ese representante, en el acto el mandato que yo le doy, también hay espacio para que ese representante cambie su opinión. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estuvo expuesto a un proceso deliberativo en el Congreso donde se van generando nuevas mayorías sobre quizás temas que antes no habían mayoría, o se van poniendo relevancia temas que antes no eran relevantes. Tenemos en Chile hartos ejemplos de eso, ¿no es cierto? Y entonces, en la idea de que haya un agente de inteligencia artificial que simplemente agrega la información me parece relevante, puede ser un input, me puede hacer este juego de hacerme cuestionar mis cosas, pero en el fondo yo no creo que
el influjo de esa entidad hacia el Congreso, por decir una parte, como una agregación de opiniones individuales, promediar las opiniones individuales. Aumentar la participación por esa vía. Pues aumentar por la participación por esa vía, vaya a implicar directamente eso que los congresistas tienen que tomar tal decisión. Porque en el fondo eso significaría necesariamente saltarnos la dimensión deliberativa. Y ahí también creo que hay una tensión importante. ¿Cómo compatibilizar eso con respetar algunos de los mejores aspectos de nuestra democracia? Sobre todo el tema de deliberar, ¿no? Que a veces vemos en otros países que la gente está dejando de deliberar y ahí nos metemos en problemas serios. Como para ir cerrando, lo que sí es cierto, un poco a manera de conclusión, que si hoy día yo quiero ir a alguna dirección, a cualquier parte, ya no busco el mapa, no busco el mapa de la ciudad para dirigirme, tampoco confío mucho en el taxista, porque hasta el taxista pone el GPS y ahí hay un algoritmo que me lleva exactamente y sabe a qué distancia estoy. Y así hay una cantidad de información que está a nuestra disposición, que, tal como hemos dicho acá, lo más probablemente es que surjan estos experimentos y se empiecen a probar, independiente de lo que nosotros podamos creer o no. De hecho, el plan de este asistente virtual que está haciendo César en el MIT tiene una carta GAN, no sabemos si eso va a llegar a término, pero comento que la idea, digamos, de poder tener ya un agente virtual para presentar un experimento piloto en Chile, porque sería en Chile el primer experimento piloto, al menos así se plantea el programa, sería hacia fines del 2019. O sea, en un año, eventualmente podríamos tener ya un agente virtual para probar en Chile si efectivamente nos ordenan las ideas políticas. Muchísimas gracias, a Andrés, muchísimas gracias, Matías. Ha sido una conversación bastante innovadora. Nos vemos en el próximo capítulo.